Buenas tardes, jóvenes. Ya tenía tiempo que no les subía un video. Más que nada quiero decirles pues que tengan un excelente fin de semana, la próxima una buena semana. Y reiterarles por favor de que de no ser tan necesario, no salgan de sus casas, por favor, para las tareas. No vayan a ir a los ciber, que creo que ahora están cerrados. Si no tienen internet, no tienen alguna forma de mandar las tareas, no se preocupen. Nada más por favor avisen si pueden con alguien, con sus amigos, algún familiar, para pues saber de la situación, ¿no? Porque a veces nosotros los profesores les estamos exigiendo las tareas, que estamos exigiendo que hagan las cosas, y pues no sabemos realmente si ustedes tienen la posibilidad o tienen alguna circunstancia especial. Entonces, por favor, si se puede y están dentro de sus posibilidades, pues manden sus tareas a todas las materias, por favor. Y si no, pues no se preocupen, esperemos que regresemos. Regresando, vamos a ver qué es lo que se puede hacer con todo ese tipo de temas. Bueno, ya pasando a otras cosas, pero también por favor, si tienen la posibilidad, no vayan a estar mintiendo de que no tienen internet ni nada por el estilo, que conozco algunos de ustedes que nada más por no hacer nada van a decir que o que trabajan o no tienen internet. Entonces, si van a decir ese tipo de cosas, por favor que sea verdad, para que no pasar a molestar a sus otros compañeros. Bueno, pasando a otras cosas, ese video tenía que subírselos desde cuando, pero no me tenía la posibilidad. Pero tampoco quería dejarlo pasar, aprovechando que esta próxima semana les dejé una tarea de repaso que es en cuanto a climas y población. Bueno, les voy a subir rápidamente un video, más que nada porque pues para que no digan que la escuela es simplemente que el profe deja tarea y que el profe deja PDF, pues también el profe les quiere dejar por ahí un poquito de su clase. Rápidamente, primero con la clasificación de los climas según Köppen. Fíjense que esta clasificación es bastante importante. De hecho, inclusive, bueno, si ustedes se dedican a esta área, inclusive después de la licenciatura, si se van a hacer una maestría o doctorado en todo lo que sea del área de biología, geografía, a lo mejor hasta física, química, este tipo de clasificación se utiliza bastante. Los parámetros que se van a utilizar, que hizo, creo que fue una pregunta de su trabajo, van a ser precisamente el clima, la temperatura y las precipitaciones, es decir, pues la lluvia. Y todo esto en relación con la vegetación. Así es como vamos a clasificar los climas según este autor que es Köppen. Bueno, antes que nada tenemos 5 grandes grupos principales: el clima tropical, seco, templado, continental, ahí creo que se cortó mal la palabra, y polar. Entonces, estos 3 primeros climas se van a identificar por la letra con la que inician: T, S, ahí en templado no sé cómo la hagan, bueno, ahorita vemos esto, con C y con la letra P. Ahora, cada uno de estos 5 grupos a su vez se van a subclasificar también según por el tipo de lluvia. Y entonces se van a estar formando nombres de climas con 2 o hasta 3 letras. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Primero, el grupo A, que son los climas tropicales. Bueno, como pueden ver aquí, más que nada la temperatura siempre va a ser mayor a 18 grados y la lluvia, más que nada en general anual, es superior a la evaporación, es decir, llueve más de lo que se está evaporando, si no ya cambia a otro clima. Son los climas que vamos a encontrar en los bosques tropicales. Aquí en México también tenemos de ese tipo de climas en muchos lugares. Aquí nada más les puse una imagen para que vean más o menos cómo es un clima tropical, que bueno, me imagino que todo el mundo los ha de conocer, aunque sea por televisión. Ahora, la subclasificación tenemos clima AF, AM y AW. El AF es el ecuatorial, AM monzónico y AW va a ser sabana como tal. Aquí, ¿qué es lo que va a estar cambiando? Más que nada van a ser las lluvias. Aquí el ecuatorial es cálido y lluvioso todo el año. El monzónico es cálido todo el año, pero tiene una estación seca. Mientras que la sabana es cálido todo el año, pero con estaciones un poquito más grandes en cuanto a las sequías. Entonces no voy a quedar aquí mucho, tienen ustedes el cuadro. Simplemente recuerden que hay una subclasificación para los climas tropicales. Seguimos con los climas secos. Pues ya aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos la segunda letra, que sería con S, y con W, que sería el clima estepario y el clima desértico. Y a su vez tenemos una tercera subclasificación que tiene que ver con las temperaturas. H para el clima cálido, cuando la temperatura media, o sea el promedio más o menos, es superior a 18 grados.
y un clima frío, una temperatura fría, perdón, cuando la temperatura promedio es inferior a 18 grados. Entonces, según esto, según este clima seco, vamos a tener aquí lo que decía, perdón, no es la primera letra del nombre del clima, es A, B, C, etcétera. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el clima BSH, estepario cálido, BSK, estepario frío, BWH, desértico cálido, BWK, desértico frío. Entonces tenemos, esta B significa que es un clima seco. La S o W tiene que ver, acuérdense, con que sea que tiene que ver con las lluvias, la lluvia en el año. Y finalmente la tercera letra, la H o la K, tiene que ver con la temperatura. Igual aquí está la tabla para que ustedes la chequen, simplemente así es la clasificación. Clima seco, la segunda letra va por el rubro de las lluvias, y la tercera letra va por las temperaturas. Grupo C, con la letra C, climas templados. Entonces, eso tiene que ver mucho también con la temperatura. Generalmente todos estos lugares como el Estado de México, el DF y alrededores es un clima tipo C. Tenemos una subclasificación. Tenemos aquí una letra S de verano seco, letra W de invierno seco y una F de un clima húmedo. Ajá. Una tercera letra tiene que ver con las temperaturas. A subtropical, A minúscula, B templado o C frío. Entonces aquí ya estamos viendo otra vez una tercera clasificación de los climas templados. La primera letra que sería C, que dice que es templado. La segunda letra, que es S, W y F, tiene que ver con las lluvias. Y la tercera letra, que es A, B o C minúscula, tiene que ver con la temperatura. Me voy a regresar un poquito. Entonces, retomando un poquito, aquí estoy poniendo más que nada estos tres tipos de climas porque aunque México tiene los 5, entre comillas, esos 3 primeros son los más importantes que se encuentran en nuestro país. Sería en ese caso un clima A, un clima B, un clima C, un clima D y un clima A, B, C, D, E, F. A ver si no me estoy equivocando. Todos tienen sus clasificaciones según la lluvia y tienen sus subclasificaciones otra vez según la temperatura. Ahora pasamos rápidamente al segundo tema, que es la dinámica de la población humana, es decir, cómo va a estar moviéndose, cómo va a estar cambiando una población, un asentamiento. Aquí el concepto es que se refiere a las interacciones del hombre con su medio geoambiental, así como a las principales características de la población humana. Esto es estudiado por la demografía y la geografía de la población. A ver. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. Ustedes pues ya leyeron esto. Los elementos estructurales de la demografía, esto sí. La geografía demográfica, también conocida como geografía de la población, perdón que esté leyendo, pero para iniciar, es la rama de la geografía que se encarga de estudiar las características de la población humana a diferentes escalas a través del tiempo. ¿Cómo ha cambiado una población, ya sea a grandes o a pequeña escala, a través del tiempo? Sabemos que no es lo mismo una población de hace 50 años que de hace 20 años que en la actualidad. Y tampoco va a ser lo mismo la población dentro de 10, 20, 30 años. A su vez, y para efectuar su trabajo de manera eficaz, se apoya en la demografía, que es, estructura de la población. Eso es importante. ¿Cómo va a estar estructurada una población, un asentamiento? ¿Qué componentes va a tener? Para empezar, podemos dividir o clasificar esta población por dos grandes grupos, que serían edad y sexo. Ajá. Ya desde ahí, si ustedes se dan cuenta, cada vez que les hacen una encuesta o algo por el estilo, lo primero que les preguntan van a ser estos datos, edad y sexo. De hecho, varias gráficas están con base en esto. Aquí tenemos un ejemplo. Cabe destacar que esta imagen no es de México propiamente, es de España, pero se las estoy incluyendo porque aquí se ve bastante bien. En esta gráfica se puede ver tanto la edad como el sexo. O el género, como le quieran decir actualmente. Aquí están los hombres y aquí están las mujeres. Y de este lado, el lado de la izquierda, tenemos lo que serían los grupos de edad, de rangos de edad. Acá abajo simplemente porcentajes. De 0 a 14% del lado de los hombres y de 0 a 14% del lado de las mujeres.
Como pueden ver en este ejemplo en España, nos están diciendo que hay mucha gente joven de los dos sexos y conforme va creciendo o va aumentando la edad, van disminuyendo las personas, el número de habitantes. En México ocurre algo bien curioso, bueno, hasta donde yo me quedé, estaba invertida esta pirámide, ya que en México somos más, bueno, los habitantes de México, del país de México, somos más gente mayor que gente joven. Es decir, que hay más personas mayores, por ejemplo, no sé, de más de 50, 60 años que gente de menos de 30, 40 años. Entonces, esto quiere decir que aparte por cuestiones de socioeconómicas, como podría ser ¿cómo decirlo? El seguro y todo ese tipo de cosas, que espero que no cambie con eso del coronavirus. Dentro de algunos años todavía va a aumentar esto y México vamos a ser prácticamente puros viejitos. Pero bueno, de eso trata la demografía. Hay algunas características que tienen que ver precisamente con la composición de la población, como la tasa de natalidad, que es la relación de cuánta gente está naciendo. Esto lo podemos sacar aproximadamente en un año. Ajá. Puede variar un poquito, pero es cuánta gente nace en un año. Tasa de mortalidad, cuánta gente está muriendo durante un año. Estas dos en relación en cuántas personas hay. Ajá. No va a ser lo mismo decir, es que en mi pueblo nacieron 10 personas. Ah, pero en tu pueblo nada más hay 15 personas, ¿no? Entonces quiere decir que la tasa de natalidad va a ser bastante grande. Quiere decir, en mi ciudad nacieron 10 personas, sí, pero tu ciudad tiene 10.000 personas de población. Entonces, esas tasas tienen que ver directamente con cuánta gente está viviendo en esa zona. En otra gráfica. El índice de crecimiento de población simplemente nos está diciendo cuánto está aumentando dicha población en un determinado periodo de tiempo. Aquí dice que generalmente es un año, puede ser meses, semestres, lustros, etcétera, décadas. Y finalmente las características de la población rural y urbana. Aquí no voy a meterme mucho porque ustedes más o menos ya tienen la idea de la diferencia entre, por ejemplo, la ciudad, una zona de milpas, etcétera. El espacio rural se define como bueno, aquí la densidad de población va a ser bastante baja en la zona rural. Las viviendas se encuentran aisladas entre sí y la población se dedica principalmente al trabajo de la tierra. Yo sé que hay excepciones, pero la mayoría de los lugares así van a ser. Ustedes han visto que cuando van al rancho o van al pueblo de una persona que vive muy lejos, las casas están muy lejos una de otras y los vecinos están muy muy lejos. Pero si van, por ejemplo, a una ciudad, pues luego tienen a un vecino, la mayoría se dedica a las oficinas, se dedica a otro tipo de comercio. Aquí está una zona rural. El espacio urbano, bueno, pues prácticamente va a ser todo lo contrario. Todas las viviendas van a estar cerca, va a haber mucha gente y casi todos se van a dedicar a la industria, al comercio y a algunos servicios. Generalmente se considera población urbana cuando supera a los habitantes a las 2.000 personas. Ajá. Si no, si tiene menos de 2.000 personas, se va a considerar que es una población rural. Aquí está un ejemplo. Eso si no me equivoco, bueno, creo que es Japón. Bueno. Bueno, y en la mayor parte del mundo, aunque sea todas las partes, siempre va a haber la misma relación. Muchos habitantes en las zonas urbanas y pocos en las zonas rurales. Y por lo mismo va a haber este fenómeno llamado migración, que es cuando las personas se van de las zonas rurales a las zonas, a las ciudades, en busca principalmente de trabajos o inclusive de escuelas. Esto ha hecho que todavía la zona rural tenga muchísimo menos personas de las que ya tenía y que las ciudades todavía se estén llenando más de lo que ya estaban. Y aparte de eso tiene un efecto secundario, que es que la mano de obra en las áreas rurales, todo lo que tenga que ver con el campo, la ganadería, etcétera, va a bajar. Mientras que ustedes vean en las ciudades y ya no hay trabajo prácticamente por este fenómeno de la migración y esto va a cambiar precisamente el índice de crecimiento de una población. Bueno, eso de los paisajes creo que está más que claro, nada más vean la diferencia, cómo vamos a estar modificando dichos paisajes en cierta medida. Y bueno, sé que estuvo muy rápido, pero nada más fue un pequeño repaso. Espero estaré subiendo más videos de aquí en adelante. Por favor, cualquier duda que tengan, háganmela saber. Igual cualquier comentario, cualquier situación que se les esté presentando, háganmela saber para tomar las medidas necesarias. Les agradezco mucho y les deseo una excelente semana.